¿Por qué no es importante la filosofía? Desde hace mucho tiempo ha existido la filosofía y la mayoría del tiempo ha sido vista como algo loco, irreal e inaceptable. Pero como va avanzando la tecnología, se están respondiendo algunas preguntas que los grandes filósofos hacían, pero ahora de una manera diferente. Todos los seres humanos alguna vez nos hemos hecho algunas preguntas sobre nuestra existencia o sobre el mundo o sobre diferentes aspectos que no tenemos respuesta a ello, que cuando estamos pequeños preguntamos a nuestros papás y ellos no tienen la respuesta a ello. En realidad, la filosofía más o menos se basa en eso, en que existen muchas preguntas en sí como existenciales, muchas preguntas difíciles, complicadas, que no hay respuesta, que la mayoría de las preguntas que los grandes filósofos se hicieron hace mucho tiempo aún no se han resuelto. Algunas preguntas sí, a lo mejor se han resuelto científicamente, pero de otra manera completamente distinta, o a lo mejor respuestas parecidas, pero no es lo que los filósofos buscaban o era la respuesta que ellos querían. La filosofía, como lo dije anteriormente, siempre desde la antigüedad hasta ahorita se ha visto como rara. En sí, profesionalmente, pues estudiar filosofía es como ¿de qué vas a vivir, no? No te pagan por pensar cosas que realmente tal vez nunca se van a resolver. Entonces, en sí, profesionalmente es mal vista. Y como algo espiritual en sí o algo cotidiano, igual se ha visto como malo porque se hacen preguntas muy complicadas, porque se hacen preguntas que realmente saben que no van a tener la respuesta a ello y que a lo mejor todos alguna vez nos hemos hecho esa pregunta o durante toda nuestra vida nos hacemos esa pregunta, pero nunca la resolvemos y han pasado muchísimos años y no las hemos resuelto y sabemos que a lo mejor en toda la existencia del ser humano nunca las vamos a resolver. Por eso es mal vista, porque si algo es difícil, es complicado, simplemente y sabes que realmente no vas a tener las respuestas a ello, simplemente lo quitas y ya. Pero la filosofía sirve mucho, sirve para darte cuenta y pensar realmente quién eres. A lo mejor no vas a tener como que no va a llegar alguien y te va a dar las respuestas concretas, así como eres tal persona, pero sí vas a tener una base, o sea, sí vas a conocerte un poquito más a ti mismo o vas a tener preguntas que en sí te van a hacer ver el mundo de otra manera, ver a la sociedad de otra manera y no solamente basarte en lo que te digan y ya, no, simplemente tú salir de eso, de lo cotidiano, de lo que te digan y ver el mundo de otra manera. Por eso es bueno la filosofía, te hace el recapacitar, el ver las cosas de diferente manera, el conocerte a ti, el conocer a las demás personas. A lo mejor y tu manera de ver al mundo no es correcta, pero es tu manera de ver al mundo, es lo que a ti te gusta, lo que te hace en sí tú mismo. Entonces, por eso la filosofía es buena, tiene muchos aspectos muy buenos, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de por qué la filosofía no es buena y bueno, yo creo que ese sería el punto más importante, el por qué la sociedad lo veo como una manera rara, como algo que simplemente es perder tu tiempo y ya, porque saben que no van a resolver esas preguntas, o si la resuelven a lo mejor no es científicamente y son preguntas que a ellos no les va a agradar. Exacto, entonces yo siento que sí, por eso no es buena la filosofía. Y igual existen para nosotras, para mi equipo, existen muchas preguntas que siempre nos hemos hecho y a lo mejor la mayoría o algunas personas se lo han hecho durante toda su vida. Es, preguntas que nos hicieron definir nuestra forma de ver el mundo, la sociedad y pues a nosotras mismas. Una de ellas es ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es la razón de que nosotros estemos aquí en el mundo? O sea, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Que tenemos como que algo definido para nosotros? ¿O simplemente es como un proyecto que nos aventaron y a ver qué pasa? Esa es una. La segunda sería
Exacto, ¿cuál es nuestro propósito de vida? O sea, no como que nuestro propósito de vida, pero nuestro propósito del ser humano. Ajá, exacto. La tercera es si existe algo más grande que nosotros o algo más poderoso que nosotros que creó todo esto. Y si no, ¿cómo fue que se creó todo esto? ¿Cómo fue que se creó el mundo? ¿Cómo fue que nos creamos nosotros? Y no hablando científicamente, o sea, hablando científicamente y espiritualmente y todo. O sea, ¿por qué estamos aquí? La tercera es por qué existe algo científico y algo espiritual. Si en realidad existe algo, si de verdad existe una verdad en sí, debería de existir nada más en un aspecto, no en dos aspectos diferentes y completamente distintos. El tercero es que si existe algo como nosotros, algo más allá de nuestro planeta. Si existe algo que a lo mejor no es como nosotros nos imaginamos, pero algo que a lo mejor pueda tener vida o no, pero algo diferente a nosotros, que sí exista. Y ya yo creo que esas son como las preguntas más importantes o más existenciales que nos hacemos nosotras y que la mayoría de las personas se hace. Normalmente para poder expresarme ocupo mucho mi voz, me expreso, soy una persona que siempre da su punto de vista en cualquier situación que se presente. Yo utilizo obviamente la lengua, eh, en la escuela también, cualquier circunstancia, tarea, pues trato de, no sé, si no entiendo algo, de expresar que no entiendo o expresar mi manera, no sé, mi disgusto, tal vez que no estoy de acuerdo, porque pues al fin de cuentas soy libre de, pues de dar mi opinión. Soy, no sé, una persona que a veces cuando está molesta, pues lo hago con dibujos o no sé, a través, no sé, de gestos en mi cara, me expreso, o sea, de esa manera lo hago notar. Entonces, pues sí, soy una persona muy expresiva y que lo hace de esas formas, hablando, llorando, gritando, si estoy feliz me río, abrazando, agradeciendo y pues todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, no sé, siento que me ayuda o me libera. La historia de la filosofía occidental se remonta en la antigua Grecia y se puede dividir en 5 periodos: la filosofía antigua, filosofía medieval, la filosofía renacentista, filosofía moderna y filosofía contemporánea. La filosofía antigua va desde el siglo VI a.C. hasta la decadencia del Imperio Romano e incluye pensadores como Platón y Aristóteles. El periodo medieval llega hasta finales del siglo XV, cuando deja lugar al Renacimiento. La filosofía moderna va desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, y la filosofía contemporánea comprende desde el desarrollo filosófico del siglo XIX hasta la actualidad e incluye pensadores y escritores posmodernos. Bueno, como ya he mencionado, la filosofía de Occidente nace en Grecia con los filósofos griegos, con el paso del mito al logos, en la búsqueda del principio único de todas las cosas. Estos principios, que aunque para cada uno de ellos era diferente, coincidían en la existencia de un origen único. No se trata de elementos de ciencia física, dado que carecían de datos suficientes como para apoyar sus afirmaciones de ello. Más bien ellos creían en una intuición de la unidad universal. El pensamiento de los filósofos griegos trasciende de la hipótesis ciencias, llegando a formular una doctrina metafísica de que todo proviene de la unidad. En ese momento se dejan de tener creencias y supersticiones y se inicia una etapa de observación de la naturaleza y del hombre como parte de ella. La filosofía cosmológica de los primeros filósofos griegos lleva más adelante al problema del conocimiento. Observan que lo único posible de ser conocido es lo que no cambia. Por lo tanto, Parménides comienza a identificar el ser como con el pensar, considerando la realidad ilusoria.
También, Platón afirma que lo único real son las ideas, mientras tanto, la realidad son los sombras de lo verdadero o falso. En la Edad Media es una etapa de predominio religioso. Finalmente, nos queda claro que el cambio que querramos ver en el mundo solo sucederá cuando cambiemos nuestras acciones ante los demás. Pues todos nos quejamos de las injusticias que existen en el mundo. Sin embargo, en nuestras pequeñeces somos iguales o peores contra nuestro prójimo, por lo que personalmente ninguno de nosotros aplicamos la ley de oro, que es: no trates a los demás como no te gustaría ser tratado. Se necesita de mucho trabajo para conseguir que esta ley sea efectiva, pero desde nuestra percepción, el hombre está más interesado en sus propios intereses que en el bienestar de los demás. Qué curioso, ¿no? Sin embargo, ¿esto puede conseguirse? Claro, desde luego, pero se necesita la iniciativa de muchos ciudadanos para que esto sea logrado. Y es aquí donde debemos trabajar, que es nuestra unión como personas, o más bien como familia. Ahora bien, hablaremos sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? Es la posibilidad que todos nosotros tenemos de poder decidir y actuar por nosotros mismos. Es la forma en la que nosotros podemos tomar nuestras decisiones y nuestras acciones, pero bajo la voluntad de nadie más que la nuestra propia. Eso sí, bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente toda acción y toda decisión tiene una consecuencia y nosotros tenemos que conocer estas consecuencias para saber que estamos tomando la decisión o acción correcta.